Sabéis, iba a continuar con el tema de la oración de Pablo. De hecho, durante estos días que está estudiando lo que íbamos a ver hoy en cuanto a la oración de Pablo, la verdad es que me sentí muy visitado y esperaba que también vosotros os sintierais visitados con lo que íbamos a ver. Pero a raíz de las diversas intervenciones que ha habido y de las diversas oraciones que ha habido, hoy se ha hablado mucho y se ha hablado también mucho sobre el temor, sobre el miedo. Tenemos miedo de nuestros niños, de la situación que está viviendo, el miedo de las guerras. Y estaba orando, mientras estábamos en oración, estaba orando y le estaba diciendo al Señor, ¿qué hago? Porque creo que es un tema también importante. El texto que ha leído Conchi en Deuteronomio, lo vuelvo a repetir, dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 al 8, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. A mí me encanta este texto, me encanta, y ya no solamente el texto en sí, sino en el contexto y quien lo está diciendo. Aquí se va a acabar, o sea, ya dentro de poco, si seguimos leyendo, dentro de poco el libro de Deuteronomio se acaba. Pero no solamente es que se acaba el libro de Deuteronomio, es que se acaba todo lo que conocemos acerca de Moisés. Moisés va a desaparecer. Moisés ha estado 40 años llevando a Israel a través del desierto, y cuando se le presenta la oportunidad de entrar en la tierra prometida, cuando se le presenta la oportunidad de tomarse un buen helado en la tierra prometida, pues resulta que el Señor le dice que no tiene que entrar. Moisés ha estado cargando con todo, ha sido el responsable de todo, se ha llevado la burla, la murmuración, la crítica, la anda por todas partes, pero Moisés ha sido fiel al llamamiento y Dios fue fiel con él. No ha habido nadie como Moisés que estuviese cara a cara con Dios, y un hombre tan manso como él tampoco lo ha habido. Y por un pecado, por una situación en la que cuando él le golpeó la piedra, que el Señor le dijo que le hablara a la piedra, que le golpeó la piedra y le dijo, y salió el agua, por ese pecado realmente el Señor le dijo: Moisés, aquí está el Jordán, aquí está la tierra donde yo voy a estar con mi pueblo, la tierra que va a heredar, y tú te vas a quedar, no vas a cruzar y no vas a estar en la tierra prometida. Quien va a hacerlo, quien va a estar allí, va a ser Josué. La labor de Moisés con Josué fue una labor tremenda. Cuando comenzamos a estudiar la vida de Josué, una de las cosas que vemos que fue un hombre muy fiel. No solamente fue un hombre fiel al Señor, que evidentemente si no estaría ahí, sino un hombre muy fiel a Moisés. Fue su lugarteniente, su mano derecha, su apoyo. Pero esto también es una carrera, digamos, es un camino una calle de los caminos, te vas encontrando, porque Moisés tenía confianza en él, pero Josué también iba creciendo bajo la sabiduría, bajo el amparo de Moisés. Moisés confiaba y Josué aprendía. Realmente, en un sentido, cuando hablamos del liderazgo bíblico, en un sentido es eso, en un sentido es aprender de los que están ahí, y en su momento, sin celos, sin contiendas, sin peleas, las personas que están como responsables también saben delegar, también saben hacer las cosas, no tener envidia ni celos, digamos, de los que están emergiendo, y los que están ahí, aprender con humildad de esas personas que Dios ha utilizado. Aquí Moisés ya va a terminar, y me encanta que el legado que le hace a Josué, no le recrimina, no le dice, no le está diciendo, cuidado con este pueblo, o
mucho, con un contexto de orgullo. Lo que le está diciendo son estos textos que hemos leído y más otras cosas, y le está diciendo fuerza, cobrar ánimo. Llamó a Josué y le dijo en presencia de todos: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la darás heredad. Y Jehová va delante de ti. Y no lo que le está diciendo. Le está diciendo: esfuérzate, le está diciendo: anímate, le está diciendo: tú vas a entrar en la tierra, yo no voy a hacerlo, tú lo vas a hacer. Le está diciendo: Dios va delante de ti. Le está diciendo: Dios está contigo. Y Dios, este Dios que va delante de ti, que está contigo, no te dejará ni te desamparará. Y no temas ni te intimides. Y no temas ni te intimides. Lo que Josué se iba a encontrar en Canaán era mucha tela, Moisés encontró su propia lucha. Toda la generación será nuestra lucha. La generación de Moisés tuvo su lucha, y de hecho la mayoría murieron por desobedecer, por no tener fe, pero vino otra generación que estuvo con él en el desierto, y la generación de Josué tenía otras luchas. Israel tenía que ser fiel en la tierra del desierto, y ahora Israel tenía que conseguir la heredad, estar la tribu, estar en una parte de la tierra que Dios les había prometido. Y Moisés es interesante que le está diciendo: no temas, ni te intimides. Y es interesante porque, como estaba diciendo también Fernando en su oración, esto lo dice Moisés, se lo dice a Moisés directamente a Josué: yo me quedo, tú te vas, yo ya me voy con el Señor, tú vas a poner este pueblo, vas a cruzar el río, y a partir de ese momento tú eres el responsable de hacer que cada tribu tenga sus metros cuadrados, su sitio, el lugar para poder vivir. Esto se lo estoy diciendo, pero es interesante porque cuando nos vamos a Josué, al capítulo 1 de Josué, se vuelve a repetir la historia. Pero en este caso es diferente, porque no es Moisés el que lo dice, es Dios mismo quien lo dice. Dice en el capítulo 1, versículo 6, dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Antes se lo ha dicho Moisés, y ahora el mismo Dios se lo está diciendo, se lo está repitiendo, para que Josué no tuviese ningún tipo de duda. Josué se iba a encontrar con un montón de problemas, sí, y tuvo guerras con los amalecitas y con toda la gente que estaba por allí, y tuvo peleas. Y en algunas ocasiones perdió. Y la conquista de Canaán fue una conquista realmente. Los expertos en guerra, yo no soy un experto en guerra, pero los expertos en luchas y en batallas dicen que la conquista de Israel de Canaán es una de las experiencias más importantes del arte de la guerra. Por ejemplo, ponen el ejemplo de Jericó. ¿Cómo se pudo conquistar Jericó? Dando vuelta. Eso parece dando vuelta, sin emplear nada más que instrumentos musicales, y dando vuelta, y se conquistó. Pues toda la conquista de Canaán es exactamente igual. Se ve no solamente la astucia, el esfuerzo, la valentía, los planes de los israelitas, y en este caso de los israelitas, sino que también
por encima de todo está la providencia de Dios, está la soberanía de Dios. Y el Señor está diciendo, mira, Josué, ya Moisés no está. Moisés ya te ha dicho que cuentes con que yo estoy contigo. Moisés te ha dicho que no tengas miedo, pero te lo dice yo también. Te lo dice yo también, para que lo tengas muy claro. Te vas a encontrar con un montón de cosas, te vas a encontrar con un montón de dificultades. De hecho, nos va a tardar muchos años en darle a todos la heredad. Te vas a encontrar con todas las naciones que hay en Canaán, con su idolatría, con sus guerras, con sus soldados, con todo lo que ocurre. Pero yo estoy contigo. Y lo que te digo a ti, Josué, como se lo dije también a Moisés el tiempo pasado, lo que te digo a ti es que no tengas miedo, porque habrá momentos de miedo. Habrá momentos de miedo. En una guerra siempre hay momentos de miedo, siempre. De hecho, todas las guerras son un sinfín de miedos acumulados por las personas, porque es inevitable. Y aquí el Señor le está diciendo a él, no temas, esfuerce, te repite en varias ocasiones, esfuérzate, sé valiente, mira que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes. El temor es algo universal. Vas a ir a cualquier cultura, da igual la cultura que sea, y te vas a encontrar con miedo, te vas a encontrar con gente valiente, y te vas a encontrar con miedo, te vas a encontrar con insensatos, te vas a encontrar con todo tipo de personas, pero siempre vas a encontrar el miedo. El problema del miedo es cuando nos atenaza. El problema del miedo es cuando no podemos hacer nada con el miedo ni con el miedo. El problema del miedo es cuando nos convertimos en cobardes, cuando el miedo puede más que la valentía. Las personas valientes siempre tendrán miedo, porque el miedo anida en el corazón, porque es normal que tengamos miedo. Pero una cosa es el miedo, otra cosa es quedarnos en casa, no hacer absolutamente nada y convertirnos en cobardes. Una cosa es que vayamos a pelear con el miedo, que tengamos miedo de la batalla con el ejército contrario, y otra cosa es que yo me quede aquí y no ayude a mis compañeros porque tengo miedo o deserte, ¿no? Por cobardía. Así que fijaros que nos está diciendo el hombre de Dios, Moisés, le está diciendo al otro hombre de Dios, a Josué, no temas. Y el mismo Dios le está diciendo, no temas. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, supongo, hasta los más jóvenes, habrán pasado por momentos de temor. Todos sabemos lo que es el temor. Algunos más, otros menos. Alguna vez os he contado, creo recordar, que en alguna predicación lo he dicho, si no, pero lo digo por segunda vez. Yo durante unos años, creo que fueron 1 año y medio, 2 años, yo soñaba, no te voy a decir todas las noches, pero muchas noches, yo soñaba que estaba en la azotea de mi casa, allí en Manuel Villalobos, yo estaba en número 8, en la azotea de mi casa, y iba con una chaqueta de cuero negra, con un pantalón vaquero. Yo tendría 12 años, 13 años, 14 años más o menos, y me caía de la azotea. Y yo estaba durmiendo y yo veía de un trompazo, yo me veía que caía. Y cuando estaba a punto de hacerme una tortilla francesa, cuando estaba a punto de estrellarme, me despertaba. O sea, después me he enterado que es un sueño que hay mucha gente que sueña ese tipo de sueño. Pues imaginaros eso, no todas las noches, pero muchas noches, ¿no? Yo le cogí miedo a las alturas. Yo creo que le cogí miedo a las alturas. Yo decía, yo no me voy a la azotea ni en película, vamos. Pensando que a lo mejor me podía pasar lo que el sueño tenía, ¿no? De estrellarme. Pues durante mucho tiempo yo tenía ese miedo a las alturas. No lo decía, no lo comentaba, pero tenía ese miedo a las alturas. Cuando conocí al Señor, pues se presentaban oportunidades de ir a sitio báptista, y lo hacía, pero siempre estaba ese tema de miedo. Y con mis hijas, por ejemplo, cuando íbamos a la calle del infierno, en la feria, con la famosa novia tan grande, el otro día me monté en la novia, en la feria de Sevilla, me monté en la novia con Esther, que es la más valiente de todas, y con Emma, que es la segunda más valiente de todas. Ana Valencia quedó afuera, no le diré la mía, que también. Entonces, yo miraba
miraba la novia y te decía, madre mía, súper grande la novia. Pero claro, papá te ha montado, no voy a montar, tu padre, soy de la web, no voy a montar. Y entonces pues me monté la novia, ya con miedo, pero controlando el miedo, controlando el miedo para estar con mi nieta y disfrutar de aquello. Hace años estábamos en Manantiales de Vida, que me habían invitado a predicar una semana, y esa semana, a un campamento de jóvenes, esa semana, una tarde-noche nos íbamos al Tívoli, y allí en Estepona, ¿no era? En Torremolinos, como en Alemania, y fuimos al Tívoli y nos pasamos muy bien, la verdad. Pero resulta que una de las atracciones, creo que era el Tívoli, una de las atracciones que había, que era una de estas cosas que te montas, eso es, te va dando vueltas y te agarran. Yo me monté con mis hijas, yo tenía esto aquí y hasta bien aquí, me monté con la cosa que cuando me monté, la barra se abrió. Pero ya estábamos saliendo. Y él sí, que te lo aseguro, con miedo. Se abrió la barra, eso es muy difícil, pero se abrió. Entonces tuve que ir con la mano. Tenía que estar crispado, agarrado concretamente. Me dijo, vamos, no soy probable de la sangre. Ahí, contarle que mis hijas no salieran. Entonces estaba allí y estaba aquí dando vueltas y todo el mundo viéndose. Y yo y mis hijas, ¡ah! Y estaban viendo de ti, estaba viendo de ti, ¿no? Y me hubiese visto una fotografía. Mi padre, ¿cómo se llama? Y era alto, y era venga. Todos tenemos miedo, es lo que he dicho antes. Mirad, mañana hay una asamblea de la iglesia en Utrecht. Mañana se juega, como pasó el domingo, mañana se va a hacer las votaciones para el consejo, también hay los viajes, igual que aquí. Pero se va a votar también. Y al pastor. Allí el pastor es la tercera parte. Los diáconos igual que aquí, los diáconos de mayoría simple, pero la tercera parte el pastor que está remunerado. Y me han elegido durante 37 años. O sea, se dice un pronto, 37 años. Al principio, durante los primeros años, muchos años, era cada 2 años. Eso es una barbaridad. Cada 2 años elegía a un pastor o a un consejo, sobre todo una persona que está trabajando a tiempo completo, que es su trabajo, y tiene su puesto de trabajo cada 2 años en vivo. Desde hace ya años también se cambió aquello de cada 4 años, que me parece que es más normal. Pero claro, han pasado 37 años. Pues la elección en mañana sería la última. Mi idea es que con 67 años yo voy a decidir jubilarme. Ya creo que está bien, con 67 años. Y aquí no, aquí a los 90. Con 67 años, pues aunque estoy tranquilo, pero tú dices que son 37 años aguantando. O sea, y ya te conocen de pe a pa. Y saben todo, y saben tu chiste ya de todo, y saben, y te plantea y dices, ¿y si no sabes? Y si no sabes, dirás que no creo, pero te lo plantea, te lo cuestiona, te dice, bueno, ya están hasta el cobrote. Y pues son miedos, no son miedos importantes, no, pero son miedos. Entonces, hay miedos que son importantes, como este de que ves que tú dices que no puedes. Tienes que agarrar a esto porque si tú ya se puede salir. Yo después me llevé 5 días para armarlo así. Y hay otros miedos, como el mañana, está bien, pero tampoco te va a cambiar tampoco la situación. Cada vez que Ana Belén tiene que ir a. Eso lo puede entender ella de aquí y lo puede entender ella. Cada vez que Ana Belén tiene que ir a la oncóloga para decirle el resultado del TAC, este jueves tiene el TAC, este jueves que viene, y al principio del mes tenemos la cita. Pues cada vez que se va acercando esa fecha, hay miedo.
Oh, yo me muero. Hay miedo, hay miedo. Lo intentamos llevar lo mejor posible, pero hay miedo. Eso significa que tanto a Leonel, o a la madre, o el marido, o yo, o ella, o su marido, seamos personas sin fe. No, 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 no. Yo creo firmemente en la sanidad de mi hija. Creo que Dios la está cubriendo. Pero el miedo es humano. Claro. El miedo es humano. Y creo que cuando en medio, dice el salmista, en el día en que yo temo, en ti confío. En el día en el que yo temo, en ti confío. Y hay muchos días en el calendario. Hay muchos días en el calendario que tenemos. Pero en ese momento se encuentra el miedo y la fe. Son dos delincuentes. El miedo y la fe se encuentran. Y dependiendo de donde esté mi corazón, así ganará uno o ganará otro. Si yo me dejo dominar por el miedo, siempre ganará el miedo. Siempre ganará el miedo. Y nunca experimentaremos un tipo de relación con el Señor basado en la fe. Si el miedo nos atenaza, perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la paz, perdemos la actitud, lo perdemos todo. Si la fe gana, a esa fe que gana el miedo, aunque el miedo está ahí, esa fe que gana el miedo es literalmente fe. ¿No he descubierto nada nuevo? Fe. Fe. Ahí está la lucha. Y Ahí la está fe la lo lucha. tiene miedo. Pero aún así siente miedo. Claro. Y yo digo, yo no quiero tener miedo de nada. También el hijo decía, lo que tenía mi alma, eso me pasó. Pero quien Y no yo, tiene, a ver qué me va a pasar mañana. pero quien no tiene miedo suelen ser unos insensatos. Efectivamente. Suele ser que... Insensatos. Ah, Y además personas que no tienen conocimiento. A mí me educaron en la cobardía. En la cobardía. Yo era cobarde. Eso fue lo que me educaron hasta los 14 años o 15. No salía de mi casa, a todos lados donde iba me llevaba, ¿sí? Y no podía subir a los árboles como los niños de la calle, no podía jugar a la pelota con los niños de la calle, no fuerza que me dieran un balonazo, mil cosas. Y siempre miedo por todo. Cuando yo tenía 18, 19 años, trabajando en construcción aeronáutica, ya había salido de la escuela de aprendices, me llevaron a línea de vuelo, y en línea de vuelo tenía que pegar paracaídas de un Phantom, de un avión de guerra. Dentro del taller yo tenía que hacer, quitar todo el armamento que traía esos aviones de guerra, y entre, bueno, armamento y más cosas. Balas que eran así de grandes, que por suerte quité poca. Pero esos aviones si aterrizaban en la selva, en un sitio, y allí no había donde enchufar la corriente, porque eso arrancaba como un aparato que hace corriente, generadores fuertes, tenían como las latas estas de tomate antiguas de lata, que eran así de grandes, así de ancha. Eso era un explosivo que el piloto, a la hora de querer arrancar, activaba y entonces ponía en marcha el motor. Eran dos motores, tenían dos explosivos, así de grandes. O sea, eso pegaba un pedanazo que era impresionante. Y yo tenía que quitarlo, con más miedo que vergüenza. Bueno, pues eso, el explosivo del asiento lanzable, que alguno de allí de la fábrica tenía media cara hecha abajo porque le dio más de la cuenta la palanquita y saltó el asiento lanzable. ¿Sí? De esas cosas, yo pasé miedo, lo que no os podéis imaginar. Primero porque yo estaba acostumbrado a tener miedo de todo. Y encima eso, tuve que echar valor para aguantar el miedo. Y ahí aprendí una cosa, que el miedo se tiene porque no tienes conocimiento. Cuando
tú conoces las cosas, puedes trabajar con ellas, con los explosivos y demás, sin tener miedo, sino solamente precaución. Es lo que le pasa a los toreros con los toros. Si conocen de verdad a los toros cómo suelen funcionar, no sé, pueden torear y la mayoría de las veces no lo cogen. Pero como no sepan, el que perdió el ojo, ese por lo visto no se había puesto a Puerta Gallola en su vida y preguntó antes a otro cómo se hacía lo de Puerta Gallola. Porque encontró desconocimiento, pero imprudente. Pero miedo tenemos todo el mundo. A mí me gustaría diferir en una cosa, Sí. que me ha encantado la exposición, pero es que el conocimiento te da temor. Porque muchos médicos y muchos Yo no enfermeros... he dicho que lo de temor, yo he dicho que da temor. Sí, sí. Pero muchos médicos y enfermeros son muy... Entonces cuando tienen un dolorcito aquí ya piensan, con todo lo que yo he estudiado puede ser esto, puede ser otro, puede ser esto, puede ser otro, puede ser lo otro. Y te crea esa ansiedad Sí, que ante el ser humano es que no podemos. Y empiezas a tener ansiedad, de temor, de ansiedad, y es lo que dice Pedro. Y ahora te doy la razón. Y es el conocimiento de esto lo que nos hace no tener miedo. Cuando dice la palabra echa toda tu ansiedad, porque él tiene... Hoy. Lo que, no me acordaba al final. lo que le está diciendo a Josué directamente. Claro. Lo que está diciendo, que yo estaré contigo, no tengas miedo. Por eso, entonces, cuando uno tiene conocimiento en la materia, dice, pues puede ocurrirme esto, otro. Pero cuando uno tiene conocimiento del que te cuida, ¡guau! Entonces ya es cuando puedes descansar. El problema es que lo conocemos, pero nos olvidamos. Ese es el problema. Perdona. no, perdóname tú. Yo termino. Queremos conocer a Dios, entenderlo, ¿no? Un poquito. Y nos dedicamos a estudiar la palabra. Y tú vas descubriendo que Dios es santo. Que cuando Él dice, sé santo porque yo soy santo, y empiezas a ver cada día un poquito, cada día lo vas conociendo más. Mientras más santo yo veo a mi Dios, a mi Señor, más débil me veo yo, porque a mí no se me posaba una mosca encima del hombro. Y ahora yo me veo tan débil, que no puedo. Y Señor, hoy descanso en ti. Señor, hoy he descansado en ti. Señor, voy a dormir. Necesito descansar en ti. Bueno, yo no descanso porque me veo pecadora. Yo no descanso. Pedro, ¿cómo soluciono yo esto? Yo no sé muy bien cómo lo puedes solucionar, pero sí sé lo que dice la Escritura. Porque es lo contrario de lo que tú estás diciendo. En el momento, eso que tú estás diciendo, eso tiene una palabra, y es no aplicar la gracia a tu vida. Sí, no creo que va. Cuando aplicamos la gracia, y tú eres una mujer de Dios, y tú llevas muchísimos años, no sé, y tú sabes perfectamente, pero la gracia precisamente es eso. La gracia es decir, tú no vales nada, tú eres un pecador, pero te salvo por amor mío y por lo que yo hago. Ahí. No hacemos nada por su fin. Al contrario, si tú todos los que estamos aquí, tendríamos que estar súper, incluso el brillo ese, tendríamos que estar súper contentos, agradecidos, súper contentos, porque la salvación no depende de mí, ni de mi sentido de indignidad. La salvación me la ha dado Dios por gracia. Gloria a Dios. Sí, Eso es. pero no hace nada mucho. Entonces, no te quedes ahí, me siento indigna. Hay una manera de sentirse indigno que es horrible, que es el sentido, por ejemplo, que se nos ha enseñado durante muchos años en
Iglesia Católica, que es, nos sentimos indignos, ponemos un látigo, ¡pum! ¡pum! Nos hacemos daños, nos hacemos cicatrices, ¡pum! Porque soy indigno. Eso es horrible. Eso es horrible. Porque intentamos ganar a Dios a través de la sangre que decimos y del sufrimiento. Con el sufrimiento no alcanzamos a Dios. Eso solamente lo ha hecho uno. Ahora, sentirnos indignos, sí. Sentirnos gusanos, sí. Sentirnos personas que no. Pero decir, Señor, soy un gusano, pero tú me has hecho una mariposa. Soy un gusano, pero tú me has hecho un rey. Soy un gusano, pero tú me has salvado. Entonces, y es cierto lo que dice, cuanto más vemos la santidad de Dios, más vemos nuestro pecado. Pero como consecuencia, más agradecidos estamos. Claro. Yo, esa situación también... Uy, qué terrible. Parece tontería, pero para mí no lo es. Pero Pablo dice, tranquilo, no estéis ansiosos por nada, sino en todo, oración y petición, con acción de gracia siempre a Dios. Y dice, y la paz. Eso es lo más importante. Eso que te pone nervioso, que no paras de pensar, y de repente viene la paz. Yo me tengo que poner a leer o a escuchar algo, porque es que me disparo. Necesito para controlar mi emoción y mi corazón. Es que es terrible, yo no sé por qué a mí me pasa eso. Yo quiero vivir tranquilamente, tengo siempre mucha inquietud. Pues no te preocupes que Dios ya actuará contigo. Pero lo que tienes que hacer tú es poner, y tú y nosotros, nuestra confianza plena en Dios y saber que la salvación, afortunadamente, no tiene nada que ver con mi opinión, mis opciones, que me sienta mejor, es por la pura gracia. Mira lo que dice el Salmo 27. Salmo 27, hasta el versículo 3. Salmo 27 del 1 al 3. ¿Quién quiere leer? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué te dice a ti este texto? Él es el que nos ampara, Él es el todo de nuestra vida. La confianza. Es lo que necesitamos. Si Dios es mi Dios, ¿a quién temeré? Fijaros que David, porque eso se llama David hace dos preguntas que tienen que ver con que son dos, en realidad es una. Versículo 1, ¿de quién temeré? Y después vuelve a repetir, ¿de quién he de atemorizarme? Se pregunta, ¿de quién temeré? Y él tenía mucha gente a quien temer. Lo tenía por fuera, lo tenía la familia, tenía mucha gente a quien podía temer. Tenía su amigo íntimo que lo dice, ¿no? También. Y hace esa pregunta, ¿de quién temeré? Y es interesante que después, en el versículo 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, y ahora no hace una pregunta, ahora hace una afirmación, no temerá mi corazón. Es decir, parte de la pregunta, ¿de quién temeré? Y seguramente en esa lista, en una lista enorme, ¿de quién tenía que tener temor? Y al cabo de un ratito, él dice, no temerá mi corazón. Toma la decisión de fe. Toma la decisión de fe de no tener temor de Dios. ¿Por qué? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es decir, él decide, toma la decisión de vivir con fe. ¿Eso cómo se hace? ¿Entiendes qué hago? ¿Eh? Aunque mi padre y mi madre te dejara con todo, pero no me responderá. Así Fijaros, hermanos, que David era un hombre lleno de temor, lleno de miedo. Pero David también era un hombre que tomaba decisiones. Y esa decisión era una decisión
reflexión de en ti confío, en ti confío, en ti confío. En medio del temor, en medio de la cosa que me está ocurriendo, no temerá mi corazón. No porque él diga, Pedro, no tema, corazón, no tema, y sea una cosa, digamos, de autoayuda. No es ese el sentido. No es que yo soy muy fuerte, soy muy importante y tengo un carácter y voy echado para adelante, Pedro, no temas, no. Él dice, no temas, pero porque en ti confía. No confía en David. No está diciendo eso. Confía en Dios. Por eso está diciendo, toma esa decisión, no por su propia naturaleza ni su propia capacidad, sino porque confía. Porque confía. Entonces, hay momentos en nuestra vida, hermanos, en el que tenemos que tomar decisiones en cuanto a la fe. Y tenemos que tomar decisiones en cuanto al temor. El temor nunca se va a ir de ti, el temor es como una sombra. Donde quieras que vaya, tú proyectas la sombra si hay sol. Pues donde quieras que vaya, el temor va a estar. En situaciones, pero va a estar ahí el temor. Entonces, en esos momentos de temor, tenemos que decir, Señor, yo en ti confío. Yo en ti confío. Y aunque el temor está ahí como la sombra, nunca se va a apoderar de la persona, porque confiamos en él. Y el Señor nos da esa promesa. Nos da esa promesa. Te lo vuelvo a repetir, el día en que yo temo, en ti confío. Y esto es algo que nos debe de animar, de saber. Antes Fernando contaba una experiencia en cuanto al miedo. Y me parece que lo que él ha dicho al principio es muy importante. Ya todos los que estamos aquí, que estamos casados, tenemos ya los hijos mayores. Pero cuando un niño es educado en una atmósfera de miedo, es terrible. Es terrible. Cuando un niño es educado en una atmósfera en que el padre y la madre lo sobreprotegen, y esto, y no haga esto, y no coma esto, y no toma esto, y el niño está. El niño es tremendo. Y esos padres sobreprotectores que lo hacen con todo su amor, no hay ninguna duda, pero confundido, están creando un niño inseguro, asustadizo, con miedo, que no va a asumir sus responsabilidades hasta que llegue un momento como le pasó a él. Pero hay que tener mucho cuidado con las formas de educar a los hijos. Hay que educar, por supuesto, a un niño que decirle, mira, si tú tocas ese botón que está caliente, te vas a quemar. Te vas a quemar. Hay que decir las cosas, hay que decir, si pasamos por el semáforo en rojo, te puede coger un coche, eso hay que decirlo. Esas cosas hay que enseñarlo, pero una cosa es enseñar al niño a ser prudente, a no hacer como lo que se debe enseñar, y otra cosa es tener al niño en una campana en el que todo es malo, y en el que todo hace cosas, y el niño se convierte en el niño más inseguro del mundo, y el problema es que cuando sea mayor lo va a seguir haciendo. Y va a tener miedo de todo. ¡Ah, sí! ¡Ah, el médico! ¡Que si me olvidó de un momento! ¿Qué me No le da miedo de nada. Un momento. Me duele el pie échame la crema. Un momento. Entonces, vamos a tener miedo de todo. Cuidado. A mí me gustaría continuar en la línea que ha dicho Pedro de Josué, sé fuerte y valiente. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 27 de Salmo, el Señor es mi luz, en el último versículo, en el 14, dice, espera en el Señor. Sé fuerte, toma valentía y espera en el Señor. Y me quedo con este versículo por una sencilla razón, porque la respuesta a lo mejor se hace esperar. Claro, es lo normal Espera. de parte de Dios. Sé fuerte y toma valentía. Que nos hace para que Eso es, tengamos hay que ser paciencia. paciente. Espera. Espera. Pero no en el hospital, paciente sin estar en el hospital. Decidme, hermano, que a vosotros todos pasa lo mismo. Porque Nos pasa. Sangre. No sé si ustedes conocéis el testimonio de José Bordal. ¿No suena? Era el sacerdote católico. Exactamente. Y lo decía por el versículo, que el día que le dijo a ese hijo, a esa madre, que dejaba el catolicismo, lo que era el sacerdocio, la madre renunció a él. Se puso de rodillas y le dijo que renunciara a hacer
evangélico y dice que no renunció al Señor. Entonces le abrió la puerta a la madre y le dijo, no tengo hijos, y lo echó a la calle. Y eso fue un mes de diciembre, dice, de llovía justo. Y le dijo, renunció a aquella madre a aquel hijo y se acordaba de este versículo y le dio aliento. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me daría. Y luego conoció el Evangelio su nombre. Sí. El testimonio de José Borja ya lo que lleva muchos años en el Señor, pero si podéis ver el testimonio de José Borja. Porque a mí me lo facilitó, me acuerdo María Hernández de Curso, porque me encantaba mucho aquello. En los años 60, 70 fue un hombre muy importante, muy reconocido en la obra de Dios. Él era cura, igual que Francisco Lacueve y tantos otros. Era cura y efectivamente él conoció al Señor, un buen predicador, pastor de Iglesia Bautista, fue profesor de seminario, y su testimonio, aparte yo no lo conocía, pero yo he leído algunos de sus libros, algunos de sus sermones también, y su testimonio escrito, y es apasionante. Sí. Pues fijaros que en este caso voy a terminar con un texto que todos conocemos. En Mateo 14, versículos 22 al 33. ¿Quién lo quiero leer? Mateo 14, versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí del miedo? A mí lo que me gusta mucho de Pedro que dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que no dio el primer paso, se lo manda tú. Yo veo que mientras que él estaba mirando a Jesús, iba andando por las aguas, bien, pero cuando apartó la vista de Jesús, empezó a hundirse. Yo creo que eso nos pasa a la mayoría. Mientras estamos con la vista en el Señor, o como dice lo que tú has leído de Josué, esfuérzate, ese valiente, sí, pero pon por obra mi palabra. Y él te bendice, pon por obra mi ley, y yo te ayudaré. Es que es así, es que tenemos que agarrarnos al Señor con nuestros miedos y no quitar la vista de Jesús. Porque es verdad que miedo, como dice Mari, tenemos todo, pero en el momento que tenemos miedo, tenemos que poner más la vista en el Señor, en oración, en decir, no Señor, me está pasando esto, pero tú eres todopoderoso para que esto se me quite. Es que no, es una lucha continua. Igual que Pedro apartó la vista de Jesús y se hundió. Y Pedro era íntimo de Jesús. Pues si nosotros que no somos tan íntimas, que no estamos tan pegadas a Él como estaba Pedro en ese momento, tenemos que poner la vista en el Señor, porque si no nos hundimos, nos hunde el miedo, nos hunden las circunstancias del país, las circunstancias de la casa, de la familia, nos puede hundir cualquier cosa. Y lo que tenemos que hacer es no apartar la vista de Jesús. Es lo que yo pienso en mi vida, lo que yo hago en mi vida, ¿no? Porque el miedo es verdad que a todos nos invade por cualquier cosa. Pero agarrarme al Señor, poner la vista en Jesús y mirar, cogerla y poner la mano en el arado y no mirar atrás, sino al Señor.
Claro, pero es que yo veo que después de esto me va a venir otra más cosa, porque lo que me está preparando es que aquí no se acaba, es que la palabra de Dios es inmensa, inescrutable, porque ahí estaba con todos los discípulos, y Pero, no me interrumpo acá porque se me va la mente. Perdón, es que se me va. A ver, el Señor fue falta de fe en Pedro, pero ahí estaba con todo, pero más adelante el Señor se aparece, que le dio pan y pescado y preparó el desayunito. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el Señor se iba a marchar y quería, y cuando estoy solo, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿para qué voy a decir más? Ya habéis entendido, ¿no? Perfectamente. Pero cuando Pedro, escuchaba el pasaje este, porque cuando Pedro le dijo, ven, así, dice que el viento era, yo no sé el viento de Chuse en la tercera temporada, pero lo refleja muy bien. Se ve unas olas enormes, un viento enorme, el mar súper increspado, y que da miedo mirar el mar. Claro, es que él mientras iba andando, el viento le estaba dando, el agua le estaba salpicando, las olas las veía alrededor, aunque iban andando al lado del mar. No es mal que tuviera. Claro, problema. Claro. No es que estaban andando en un mar pacífico, no. Es que estaban más con un viento impetuoso. Pero Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, Claro, pero el tema no es lo que le dice a Pedro. Pedro es uno. El tema es lo que aparece en el versículo 27. Cuando le dice a todos. Ese me lo has quitado. Me lo has quitado. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Pero Ese soy yo. tened ánimo. Eso es. Sí. Pero lo que viene detrás soy yo, no temáis. ¿Qué significa eso? Significa que mientras que estemos con Él, no tenemos que tener miedo. Porque Él es quien nos quita el miedo, o quien nos puede quitar el miedo. Pero cuando dice Señor, tener ánimo, yo soy, es que la imagen en la barca es que volcaba la barca, es que ahí se ahogaba todo. No es que era un barco, no, es que eso era qué. Además, yo cuando estaba viendo la primera vez, se veía una sombra que digo, yo veo esto y yo digo, vamos a tierra. Pero ya es que yo escúchame que se parece un fantasma, que yo digo, que yo veo eso, digo, señor. No sé si una broma, no sé si era, pero... Yo no sé. Que perecían, era una... No sé cómo sería aquello, desde luego bonito no era, desde luego. No, para nada. Tuvo que ser terrible. Y para tener miedo cualquiera, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de la fe. Sí. De la fe. Si ustedes confiáis en mí, vamos a ver, si un niño confía en su padre o en sus padres, no tiene miedo. ¿Por qué los niños tan pequeños no tienen miedo? No es porque sean insensatos, ni mucho menos, sino porque confían en que sus padres les van a solucionar todos los problemas. Llega un momento que tienen una edad que ya se dan cuenta que los padres solucionan tantos problemas. Pero Raquel oraba hace un ratito y decía algo así como Eliseo, como siervo de Eliseo, abrí los ojos, me gustaría que Reyes también abriese los ojos. que me quitaron la venda. Si en esos momentos fuésemos capaces de ver quién está con nosotros, entonces... Sí, como precisamente... Y es quitarnos la venda. Precisamente el caso ese. ¿Quiénes son los que están detrás tuya? Mira, para atrás. Claro, y quien está con nosotros es el yo soy. Yo soy. Por eso estamos aquí todos juntos para hablar de la gloria. Esta semana he estado investigando y escribiendo informes sobre la resolución del conflicto en la familia, que es un tema muy curioso. Y habla
en muchos libros y artículos habla mucho del perdón y que el perdón no es un sentimiento, es una decisión y es una decisión que tenemos que tomar no sé cuántas veces en nuestra vida que Al día. a veces al día y a veces nos cuesta, pero es una decisión que tenemos que tomar una y otra vez aunque no lo sentimos en el momento. Y creo que estoy como procesando todo, pero creo que también el miedo y la decisión de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, aunque no lo sentimos en el momento y seguimos con un poco de ansiedad o miedo, que tomar la decisión es ponerla en marcha. Y puede ser que se caga y tienes que empezar de nuevo y poner la marcha otra vez, meter la marcha, pero es tomar la decisión y decidir, como ha dicho en el Salmo, de poner tu fe en Cristo. Y como Pedro tomó la decisión de confiar y luego dudó y se rindió, pero luego puso en marcha otra vez y cogió la mano de Jesús. Y es como, es una decisión que tenemos que tomar. Cuando tomamos una decisión, este es un ejemplo, como todo lo que se está hablando, todo lo que habéis compartido, un ejemplo de este pasaje es espectacular, porque aquí entra, es verdad, entra la naturaleza, el mar encrespado, la temporada, pues era más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, el fantasma que ven, cómo se puede andar por encima del agua, eso no lo hace nadie. Por otra parte, están todos, porque ninguno salió del agua, nada más que Pedro. Y como tantas veces se dice, siempre que acaba la batería contra Pedro, pero fue el único que fue capaz de andar por encima de las aguas, los demás no salieron. Pero esta situación de miedo, más fe, más una oración, estamos estudiando la oración. Llevamos muchos meses estudiando la oración, pero fijaros que Pedro hace una oración de las más largas que encontramos en la Biblia. Señor, sálvame. ¿Viste qué oración más larga? Señor, sálvame. Son de estas oraciones ¡chum! Que salen de golpe, que no tienen Señor, sálvame. No da tiempo de nada. Esa es una oración de ayuda y es lo que tenía en su corazón. No se opone al Señor porque tú eres el Dios de la naturaleza, porque tú puedes conseguirlo. Señor, sálvame. En una oración, y el Señor lo saca. Y todo esto lo que hace es la adoración. Porque dice, entonces los que estaban en la barca, versículo 33, que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es decir, ¿podemos aprender experiencias de adoración con el miedo? Sí. Claro. Sí. Y tanto. Sí. Podemos aprender desde el miedo, podemos aprender a adorar a Dios. Y Dios lo usa todo. Lo que yo quiero combinar en el miedo y la fe en el Señor. En este proceso que estamos viviendo con Diego, es que hay una lucha grandísima para ser mío, porque si yo descanso y confío en tu soberanía, pero el miedo a la misma vez me decía, si das un cortado un dedo, lo próximo será, porque es lo que decía, yo quería, y ha hecho un proceso de lucha. Me decía, Señor, y le pedía perdón al Señor, porque decía, Señor, si yo descanso en ti, en tu soberanía, que tú tienes control de todas las cosas, pero es que no hay forma. Y a veces decía, y de derrotar. Mira, Salmo 91. El cabita al abrigo de Dios, ganará a las cosas de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. Y todos los días leyendo el Salmo 91. Cuantito por venir abajo. Me pongo a escuchar alabanza. Y en Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Señor, tú sabes la situación que estamos viviendo, tú lo sabes todo, y tú me darás fuerza. No te quería fuerza, dame fuerza. Dame fuerza para poder estar contigo y poder ayudar. Pero a mí que cuando estamos ahí es difícil, pero tenemos que ir constantemente a su palabra, porque el Señor te levanta
tranquilidad, y me dice, no, va a pasar nada, pero si yo no lo hice, que no temas, que yo estaré contigo, no es nadie, que yo soy Dios, que yo estaré contigo, y ahí es un cuanto del Señor, pero que es una lucha, es una lucha. Escuchando a Elisa, aunque ande en Valle de Sombra de Muerte, aquí atrás tenemos una iglesia católica por el Padre Pío, que tienen, con todo el respeto, lo digo, de verdad lo digo con todo el respeto, pero tienen dos vírgenes y un Cristo, pero yo creo que aquel día el escultor pues no se levantó bien, porque hay esculturas muy bonitas, pero estas tres en especial. ¿Por qué os lo digo? Porque nos llaman a las 3 de la mañana, estaba yo en el patrullero entonces, y nos llaman de que un vecino había visto la puerta de la iglesia abierta, la puerta grande. Y eso, si os fijáis, está aquí al lado y podéis ir y veréis que las esculturas no son demasiado apreciadas, ya la veréis. Pero el caso es que está rodeado por unas rejas, ¿no? Y las rejas sí estaban cerradas y se veía desde fuera. Nosotros éramos pues, mucho más jóvenes, yo tenía 24 años, pues estábamos con la linterna desde fuera y veíamos la puerta abierta, grande. Y me dice el compañero, pues yo no voy a entrar. Claro, estaba todo apagado y digo yo, pues alguien tiene que entrar porque si hay un ladrón hay que pillarlo. Claro, nos saltamos y yo me acuerdo que al cruzar la puerta, es que me acuerdo, se me ponen todos los vellos, se te ponen los vellos de punta, y yo, ahora que has dicho eso, dije, aunque ande en Valle de Sombra de Muerte, tú estarás conmigo. Y yo me acuerdo que estaba con la linterna y con esto aquí, y yo, claro, no había luz, iluminaba, y lo que iluminaba era la cara. Al Cristo que está aquí. Yo decía, digo, venga. Iba iluminando y cuando iluminaba veía a la otra así, y yo decía, uff. Y si por lo menos hubieran sido... Claro, y ahora digo, bueno, iluminaba los bancos, etcétera, etcétera, digo, ahora me voy a ir a la zona de donde está el párroco, el cura, no sé lo que hay allí. La sacristía. La sacristía. Y estaba de par en par lo que era el armario con los vestidos, que yo cuando hice así, mi temor, pensé, ahí está. Y hice así y dije, Bueno, afortunadamente no estaba allí nada más que estaban las tres esculturas aquellas, que luego pensé, tengo que ir a volver a verlas porque a ver si realmente, porque Sonia está con ellas, a ver si realmente eran... Son así de feas. Eran así de feas. Pero sí te digo que ha sido Luisa la que me ha recordado, aunque anden... Pero pasaste miedo o no. He dicho que cuando entré por las puertas se me pusieron los vellos de punta, yo me acuerdo de eso. Y me acuerdo de ese versículo que, ¡bum!, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Qué malito era el miedo. Qué malito. ¿Y seguiste con tu compañero? Después salí, no hay nadie. Sayonara, baby. Pero no voy a negarte que... Como dice tu hermana, compañero, ¿cómo anda? Claro, después me comunicaron, me decían desde fuera, me han dicho que la luz está aquí. Encendí la luz, ya el técnico, etcétera. Pero sí es cierto que... Pero una de las cosas que una de las cosas que se une a lo que ha dicho Maricarmen antes es, tú has dicho, a la palabra, y continuamente a la palabra. Pues, y ella lo ha dicho antes también con el tema de Josué. Efectivamente, a la palabra. Cuando tenemos miedo, el miedo, como no lo controlemos, nos controla a nosotros. Cuando tenemos miedo, tenemos a la palabra. Una de las cosas que mi mujer siempre ha hecho es cuando y una práctica siempre ha hecho ella tiene un versículo, una palabra que le toca, ella lo coge en un papelito y lo pone, y lo apunta, y lo pone en el frigorífico, lo pone en el espejo del cuarto, lo pone, y son versículos que todos los días vamos, lo estamos viendo, ¿no? Había momentos, por ejemplo, en nuestra iglesia había ciertos momentos que pasaba por una serie de situaciones, ella le ponía versículos y iba a la palabra, ella igual, a la palabra. Entonces, cuando
cuando tenemos situaciones así, a la brava. Es más, y si lo memorizamos, mejor. Escucharé lo que habla Jehová el Señor a su pueblo y a sus santos, porque habla para que no se vuelvan a la locura. Claro. Digo, ¿Es así? Una cosita para completar. Pedro pasó miedo, porque le estaba ahogando además. Todos, incluso Pedro, pasaron tela de miedo porque pensaban que los mandaban. A ver quién manda por las aguas, por las aguas. Bueno, y después, ¿qué pasó? Adoraron. Pues cuando cogieron al Señor y lo acusaron, ¿qué hizo Pedro? Negar otra vez y hice lo otro, salir por patas. Hablamos de fe cuando el miedo es mayor que la fe, porque han cogido al maestro. Detrás de él vamos nosotros. ¿Cómo va a guardarnos si a él lo han cogido? Yo pienso mucho, ¿qué haríamos nosotros si hubiéramos estado allí? Por lo mismo que hicieron ellos. Igual. Muchas veces Lo mismo que hicieron ellos. Porque lo hacemos sabiendo que el velo se ha quitado, lo tenemos aquí ya abierto, de par en par. Y sin embargo, hacemos lo mismo que hicieron ellos. Negamos, vendemos y hacemos todo lo que. Y dudamos, como dudaba también Tomás. Y hacemos todo lo que han hecho ellos. Lo hacemos ahora, cuanto más entonces. Pero que es curioso que con que hayan pasado el miedo, hayan dado cuenta de que el Señor apaciguó todo y todo perfectamente porque está Él. Y adoraron y todas esas cosas. Bueno, pues eso es hoy. Mañana es otra cosa. Y ese es el problema del ser humano. Que hoy son las cosas de una manera y mañana son otra. Como decía el poeta, pecar, hacer penitencia y luego vuelve a empezar. Bueno. Una cosa que me trae mucho consuelo a mi vida es saber la soberanía de Dios. Como yo digo, Señor, cabe en mi vida que no lo sepa. Señor en su eternidad sabe el antes y el después. Así que agárrate a eso y que salgas un poco donde me parezca. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué cabe en mi vida que no lo sepa? Y que en medio de la prueba, Pedro, porque mucho hablo de mí, se pasa bien. Yo, esta semana, me entristecí mucho porque tuve miedo. Se lo decía a mi hermana, y decía, es que esto no es una prueba. Y en medio de la prueba, Dios está orando. Y está orando para darle luego la gloria a Él. Y es lo que yo saco en conclusión. Que si tú le das mucha vuelta, por lo menos yo lo pienso así, al problema y te enfocas en el problema, entonces cuando te entra el temor. Pero si tú te enfocas en el Señor, el temor está ahí, pero te tienes que enfocar en el Señor y confiar en Él, en sus promesas. Y decir, Señor, yo creo en ti, dame lo que yo necesito. Y tú estás ahí. Yo se lo decía, yo decía, hablando con mi hermana, yo me digo de tontería, pero tú temes cuando estás en la prueba. Y yo decía, es que si no, no sería una prueba. Y Dios entonces no puede hacer su obra si tú no estás ahí confiando. Y luego cuando tú sales de esa prueba, le das la gloria a Dios y ya ves el poder de Dios grande en tu vida. Es así, es que así tenemos que confiar, aunque cueste. Aunque cueste porque cueste. Hay veces que somos defectos recargados. Y eso me lo aplico yo, porque el otro día fuimos a pajarito y lo veía todo muy feo. Pero luego pasó una cosa que estaba incómoda y no la entendía. Pero al día siguiente le digo a Jesús, ¿viste todo lo que se movió? El Señor se muestra. Sí, el Señor se muestra, lo que pasa es que vamos con defectos recargados. Sí, pero párate y aprende, de todo lo que se mueve aprende. Pero te dormiste
dice, pero hoy cuando no nos podemos ni dormir, ¿qué hacemos? Al otro día no hago nada en casa. Montado bajita. Más que muertas Con números. frías. Te pones con los números, Deuteronomio, números. No te pones hora, no te pones hora. Bueno, familia, vamos a terminar en oración y un hermano o dos, quien quiera.